ayer hablábamos, ¿verdad?, que nos preocupaba muchísimo, Nelly, sobre todo venía, le estaba preocupando muchísimo la participación de las familias, que estaba como que la cifra estaban poniendo que está bajando el índice de participación de la familia. Y Rafa, como experto en educación de adultos y en educación para lo largo de la vida, claramente tenemos una pata de que siempre pensamos, ¿y cómo no lo hacen los padres? Yo lo tengo 5 horas, ¿no? Y en su casa. Bueno, más allá que la educación, sobre todo obligatoria, es compensatoria, ¿no? Pero claramente si consiguiéramos formar a las familias o al menos debatir entre ellas para descubrir qué es lo que quiere, que se sientan competentes, ¿no? Muchas veces vamos a dar cursos y dice, esto ya lo hago yo. Digo, pues santo y bueno, pero hay veces que necesitan escuchar y ver que lo que están haciendo está bien. Desde tu formación, tu experiencia con potenciar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿qué crees tú que se podría hacer para empoderar, sentir a las familias que son capaces y que pueden, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudar? Mira, yo ante todo, creo que es una cuestión que tenemos que tener muy claro, ¿no? Muy clara. La educación es un proceso de socialización del individuo, ya lo dijo Durkheim, ¿no? El famoso sociólogo francés, ¿no? Socializar es lo primero que hace la persona y el primer ente donde se socializa es la familia. Hoy en día, bueno, pues hay muchos tipos de familia. Hace 50 años, pues ahora había un tipo de familia y era todo mucho más claro, ¿no? Digamos que la implicación de la familia es crucial y no solamente a nivel hogar, a nivel escuela, a nivel sociedad, a nivel ayuntamiento. Es decir, una de las grandes cosas que pueden hacer los municipios es pues propiciar procesos educativos, de educación continua, de educación a lo largo de la vida, el concepto de educación permanente, ¿no? No podemos ver la educación como la escolarización. También es educación la escuela, sin duda. Pero no nos quedemos ahí. Es decir, tenemos que plantearnos llevar a cabo pues proyectos educativos dentro de las ciudades que lleven a la educación de los ciudadanos, a la educación de la población. Y claro, ese tipo de procesos educativos que llevemos conjuntamente, no pueden replicar el modelo escolástico, no pueden replicar el modelo escolarizante, porque eso ya lo hace la escuela. Debe de intentar de utilizar metodologías propias del aprendizaje adulto, ¿vale? Entonces, las personas adultas aprenden sobre todo a partir de la experiencia, lo cual no quiere decir que los niños no aprendan también a través de la experiencia. Ya lo decía John Dewey, ¿no? Learning by doing o aprender haciendo, y toda la escuela nueva, ¿no? El movimiento de la escuela nueva, me refiero. Lo que quiero decir es que las metodologías que implementen los municipios cuando desarrollen procesos educativos deben tratar de redescubrir, digamos, los aprendizajes cotidianos. Tienen que partir de la cotidianeidad, ¿vale? Esa experiencia cotidiana que tienen las personas, que se pueda, en primer lugar, hacer una reflexión sobre la experiencia cotidiana y después sistematizar las experiencias. Y eso queda así como muy etéreo, ¿no? Las experiencias cotidianas, ¿eso qué son? Bueno, pues las cuestiones que les afectan a las personas, las cuestiones que en su día a día les preocupan. Hace unos años, pues había, por ejemplo, en Madrid, pues una serie de personas que disfrutaban pues de unos alquileres, ¿no? Unos alquileres sociales. Y súbitamente, pues le anuncian que dentro de X meses, pues ese alquiler va a pasar a ser algo mucho más alto. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué ocurre esto? Reflexionemos sobre esto. Y a partir de ahí, bueno, pues actuemos. Y eso permite que la gente lo haga si está educada y si está formada. Si no, pues básicamente pues la gente comulga con rueda de molino todo lo que le presente, ¿no? Creo que ayer o antes de ayer el Tribunal Supremo dictaminó incluso a favor de esas personas que se encontraban pues en una situación de desamparo en cuanto a lo que habían firmado con la red pública, ¿no? Que después fue privatizada, ¿no? Pero en definitiva, a donde quiero llegar es a que las personas tienen que concienciarse. Es que estaba pensando en concientización, que utilizaba Paulo Freire, ¿verdad? Es decir, Paulo Freire, ¿no? Educador por antonomasia de América Latina, ¿no? Es decir, la persona tiene que, como un acto de descubrimiento de sí mismo y de su grupo, ¿no? De saber qué es lo que nos ocurre.
Yo con esto lo que quiero decir es que la educación permanente, la aprendizaje a lo largo de la vida, pues sí, es una idea revolucionaria. De hecho, nació en la Revolución Francesa, ya en el año 1791 creo que fue, Condorcet. No sé si habéis escuchado hablar del informe Condorcet, bueno, que dirigió a la Asamblea Francesa. Allí ya decía Condorcet que había que educar a la persona más allá de la escuela. Es decir, la escuela estaba bien, pero había que educar más allá de la escuela. Había que propiciar un proceso de educación a lo largo de la vida, ¿no? Un concepto que después se reafirmó en la época de la resistencia francesa, ¿no?, contra el gobierno colaboracionista de Vichy. Y claro, pues se dieron cuenta que no era suficiente enfrentarse a eso, sino había que formarse, había que aprender qué ocurría, había que descubrir qué nos ocurría y había que actuar en cuanto a las cuestiones que les preocupan a las personas, ¿no? La educación a lo largo de la vida es algo que está presente pues en todos los momentos del curso vital. Todo, o sea, esa idea que teníamos hace años, ¿no?, de que bueno, el trabajo era algo que hacía normalmente un varón durante 40 horas semanales y 40 años en la misma empresa, eso es una idea que las sociedades postindustriales pues ya lamentablemente no existe. Ahora, bueno, pues las personas van a pasar por diversos momentos de transición en su vida. Momentos de preparación, cuando estamos en la universidad o en la educación formal, para ir al trabajo. Momentos de formación dentro del empleo. Momentos de, oye, que no hay empleo, que me he quedado sin trabajo. Hay que redescubrirse, hay que aprender nuevas estrategias. No solamente para el empleo, sino para mí como persona. Entonces, pues, todo ese proceso tenemos que tenerlo muy claro y tenemos que tener claro que las metodologías que empleemos no pueden ser metodologías escolarizantes, no pueden ser metodologías que repliquen el modelo escolástico, el modelo de la escuela. Tienen que ser metodologías, como decía antes, que casen con el tipo de aprendizaje de los adultos.